Buenos días. Hoy día vamos a presentar una muy breve introducción referida a métodos básicos de investigación, el papel general de la metodología de investigación, principalmente en ciencias sociales y ambientales. Esta es una introducción muy breve, no pretende sino complementar y encuadrar lo que vamos a analizar dentro de el programa básico del curso de técnicas cuantitativas de investigación. Vamos entonces a comenzar con la presentación de ciertos supuestos básicos sobre el proceso de investigación en ciencias sociales y ambientales. El primer punto que es necesario aclarar es que la investigación es un proceso que vincula dos extremos. Por un lado tenemos la visión teórica, la teoría, y por otro lado tenemos la realidad. La teoría contiene una serie de conceptos que nos permiten interpretar la realidad. Lo que le distingue al conocimiento científico de otras formas racionales de conocimiento, como el conocimiento filosófico, es que es empíricamente contrastable. Esto quiere decir, nos permite conocer y predecir el comportamiento de la realidad de una manera verificable. Si los supuestos de la teoría no se adaptan a la realidad, de alguna manera esta teoría puede quedar descartada o probada o eliminada. En consecuencia, la investigación es un proceso continuo que vincula la teoría de la realidad con la realidad. La investigación parte siempre de un conocimiento teórico. Entonces, a partir de la teoría, vamos de alguna manera a formular normalmente una serie de hipótesis o de preguntas que nos permiten explorar la realidad. El segundo punto importante es que el conocimiento científico y en general el conocimiento humano no es transparente. Es decir, nosotros no podemos capturar la realidad como es. No toda percepción de la realidad es objetiva. La ciencia se aproxima a la realidad a través de una serie de planteamientos rigurosos encapsulados en una serie de conocimientos denominados metodología de investigación. En ese sentido, la propia percepción teórica conlleva una serie de principios, una serie de enfoques, una serie de métodos y una serie de conceptos definidos por la misma teoría como relevantes y de alguna manera condiciona nuestra percepción de la realidad. Además, normalmente en ciencias sociales y ambientales no existe una sola visión teórica dominante, como normalmente ocurre en las ciencias naturales, por ejemplo en la física, sino que de alguna manera hay diferentes interpretaciones teóricas de la realidad. El primer punto es adoptar de alguna manera una visión teórica. En segundo lugar, tiene que definirse una serie de pasos, como está planteado en el siguiente punto. Debe definirse un tema específico, en primer lugar, un problema de investigación, una hipótesis de pregunta a responder, un método riguroso para llegar a la respuesta. Esto es fundamental y de alguna manera tienen que definirse los resultados esperados. Estos son los elementos básicos que conformarían un proyecto de investigación. En segundo lugar, esto es importante, la ciencia es un conocimiento general. No es simplemente una serie de observaciones particulares. Los conocimientos científicos de alguna manera son aplicables al conjunto al cual se vincula la ciencia. Si estamos analizando la sustentabilidad de la Amazonía, las conclusiones serán aplicables al conjunto de la cuenca amazónica, no solamente a los lugares específicos que nosotros hayamos designado para realizar una investigación empírica. Esto es importante. Entonces, desde ese punto de vista, siempre pretendemos llegar a conclusiones generales, no es simplemente una observación particular. Y esto es importante cuando
si las observaciones en la realidad son particulares y el conocimiento científico es general, nosotros debemos estar seguros de las condiciones bajo las cuales nuestras observaciones particulares pueden convertirse de alguna manera en un conocimiento más general. Bueno, dicho esto, yo quisiera de alguna manera subrayar los elementos básicos de un proceso de metodología de investigación en un nivel muy abstracto, muy general. Partimos de la teoría. La teoría nos ilustra una percepción de la realidad. A partir de la teoría tratamos de hacer una interpretación de la realidad, no de la realidad en general, sino normalmente de un problema específico, acotado normalmente temáticamente, espacialmente y temporalmente. Luego, de alguna manera tratamos de explicar la realidad, pero esta vinculación entre la teoría y la realidad no es directa ni transparente, sino que pasa por una serie de mediaciones que deben adaptarse de alguna manera a un método. Generalmente cada teoría tiene su propia visión de un método científico. No existe, y particularmente no existe en el campo de ciencias sociales, un método científico general. Hay ciertos principios metodológicos que deben seguirse, pero en general cada teoría tiene de alguna manera su propia aproximación metodológica, ¿sí? Por ejemplo, si en economía yo sigo el pensamiento neoclásico, tendré mi propia metodología para acercarme a esa investigación a través de ciertos procedimientos de medición de la realidad específicos particulares. Si yo opto por una teoría marxista, de alguna manera el método va a ser un método histórico, estructural. Voy a tratar de alguna manera de definir los grandes elementos de la estructura de la sociedad que yo quiero explicar. Pero estos métodos son principios generales que no pueden aplicarse si no es a través de técnicas específicas. En este punto de las técnicas es donde se va a concentrar principalmente el curso que estamos iniciando. Una vez que tenga definidos los métodos y las técnicas, ya tengo una forma rigurosa de acercarme a la realidad. Voy a investigar qué dice la realidad aplicando estos conocimientos. La realidad generalmente es caótica, está dispersa y es difícil de captar directamente. Por consiguiente, una vez que tenga a través de una metodología y de la aplicación de ciertas técnicas de la realidad, los resultados tengo que ir de vuelta. De alguna manera tengo que interpretar esos resultados obtenidos para volver a través justamente de la interpretación de las técnicas, del procesamiento de los datos y de la metodología a la teoría, para de alguna manera conocer si la pregunta que yo he realizado o la hipótesis que tengo queda de alguna manera confirmada o negada a través de la investigación. Ahora vamos a profundizar en este esquema. Yo les he traído acá una visión que contiene, por un lado, los mismos elementos. Aquí está la teoría, en el lado izquierdo de mi gráfico. En el lado derecho está la realidad, ¿sí? Y están articulados de alguna manera por una caja negra, que en este sentido aquí se pretende como presentar en rasgos generales con un enfoque particular que se pretende dar. Entonces vamos a tratar de alguna manera de desglosar estos conocimientos. Comencemos por la teoría. Aquí la teoría está representada como una red. Una red tiene nudos, que son los conceptos básicos de una teoría científica, y tiene líneas que vinculan esos nudos, que son las relaciones entre los conceptos básicos. Esta es una forma particular de concebir una teoría científica, tal vez muy esquemática, pero es bastante importante para lo que nosotros queremos entender. Voy a partir de algunos ejemplos para ver cómo concebimos esta teoría. Vamos a partir, por ejemplo, del concepto, del ejemplo de la física, de la mecánica clásica. La mecánica clásica tiene ciertos conceptos que son absolutamente esenciales, que no son muchos. Por ejemplo, el concepto de masa, el concepto de aceleración, el concepto de fuerza, que están vinculados entre sí por una de las leyes básicas de la física de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿sí?
Hay otros conceptos como el concepto de velocidad, el concepto de materia, el concepto de energía y otros más. Entonces, todos ellos de alguna manera están vinculados entre sí a través de ciertas fórmulas. En la teoría de la relatividad, por ejemplo, formulada por Einstein, que de alguna manera reemplazó, sustituyó como paradigma a la teoría de la física clásica de Newton, también existen estos conceptos, pero las fórmulas que las relacionan son diferentes. Es decir, hay una visión teórica distinta e incompatible, pero también se puede reducir a un conjunto de puntos vinculados entre sí. En ciencias sociales y ambientales también estamos guiados por una serie de conceptos, aunque normalmente son mucho más complejos, más difíciles de definir. Por ejemplo, si estamos hablando de nuestro análisis que les había presentado como caso hace un momento, si queremos analizar la sustentabilidad de la cuenca amazónica, el concepto de sustentabilidad en sí mismo, aplicado a un sistema que puede reproducirse en el tiempo sin que lo que produce de alguna manera disminuya, sin que su output de alguna manera disminuya, o cualquier otra noción que ustedes tengan de sustentabilidad, es un concepto. Si nosotros analizamos aquí, y sigamos con este mismo ejemplo, el concepto de desarrollo como un proceso que conduce a una mejora sostenida y generalizada de las condiciones de vida de la población humana, es otro concepto. ¿Cómo se vinculan el concepto de desarrollo y el concepto de sustentabilidad? Hay una noción que ha sido discutida, en este momento no la vamos a analizar, que es la visión de desarrollo sustentable, ¿sí? Que de alguna manera vincula esos dos conceptos. Fue presentado por la Comisión Brundtland en 1987. Y así tenemos otra serie de conceptos importantes. Entonces, nosotros de alguna manera vamos a vincular, por ejemplo, los conceptos de desarrollo y sustentabilidad con los procesos concretos de, por ejemplo, deterioro ambiental, pérdida de biodiversidad, aumento de la actividad económica en la Amazonía, migración, urbanización, etcétera, y vamos a armar de alguna manera una interpretación usando esos conceptos generales de lo que está ocurriendo en la Amazonía ecuatoriana. A base de eso, entonces, vamos a formular de alguna manera una hipótesis o una pregunta. En el ejemplo que estoy aplicando, por ejemplo, podemos decir, en el periodo petrolero en el Ecuador, ¿es sustentable o conduce a una mejora sostenida de las condiciones de vida de la población el proceso de desarrollo económico que ha seguido el Ecuador a partir de 1972? Este podría ser una pregunta básica de aquí. ¿Qué es lo que ocurre en general con estos conceptos teóricos? Que si bien nos permiten formular una pregunta o una hipótesis específica, concreta, aplicada en el tiempo, esto quiere decir aplicada al Ecuador desde 1972 en adelante, acotada en el espacio, porque no estamos hablando de toda la Amazonía, sino de la Amazonía ecuatoriana, ¿sí? Y temáticamente también, porque ya estamos hablando del concepto de desarrollo, del concepto de sustentabilidad, del concepto de extracción petrolera, y etcétera, etcétera, vinculadas con esto, tenemos que vincularlo con una realidad que cambia en el tiempo, que es difícil de percibir. Entonces, concentrémonos, por ejemplo, en el proceso de sustentabilidad. Tenemos que tener de alguna manera un índice. ¿A qué se refiere un índice? El índice de alguna manera nos da una medida, una forma de percibir la realidad que, a diferencia del concepto general, puede ser empíricamente verificable. O sea, debe tener una correspondencia con esto, pero al mismo tiempo debe tener ciertas formas de verificación, ¿sí? Entonces, aquí, de alguna manera, podríamos formular una serie de conceptos que nos den cuenta de la sustentabilidad del proceso de cambio que ha experimentado la Amazonía ecuatoriana, por ejemplo, desde 1972 en adelante. Entonces, aquí vamos a partir de ciertas dimensiones. Por ejemplo, esta sustentabilidad puede ser ambiental, puede ser social,
puede ser económica, ¿sí? Nos vamos, por ejemplo, a centrar en la sustentabilidad ambiental. Para la sustentabilidad ambiental, a su vez, también tenemos que dividirla en una serie de componentes. Por ejemplo, la biodiversidad. ¿Se ha mantenido o no se ha mantenido la biodiversidad? ¿Cómo voy a medir la biodiversidad? La integridad de la selva. Puedo usar una serie de indicadores empíricamente contrastables específicos. Por ejemplo, la tasa de deforestación. La tasa de deforestación, el porcentaje de selva que cada año se ha perdido como consecuencia de la actividad económica, en este caso del modelo petrolero en Ecuador, nos daría una pista. Aquí podemos ver, por ejemplo, la diversidad de especies, cómo ha cambiado la diversidad de especies o el número de especies que están extinguidas o en riesgo de extinción, la contaminación de las aguas de los ríos, etcétera. Es decir, puedo utilizar un conjunto ya mucho más específico de indicadores empíricamente contrastables para de alguna manera aproximarnos a alguna medición que podemos hacer de la sustentabilidad. Esto puede darnos como una idea de un ejemplo, en este caso solo parcialmente elaborado, de lo que estamos explicando. Voy a partir de otro ejemplo muy conocido para tratar de ilustrar este proceso. Si yo estoy hablando de desarrollo humano, estoy hablando acá a un nivel muy abstracto. Y, por ejemplo, el concepto de desarrollo humano, definido como un proceso que conduce a la satisfacción de las necesidades humanas, a la potenciación de las capacidades humanas, como lo define Amartya Sen, que es el principal autor de esta teoría, estaría justamente en este campo. ¿Qué es lo que ha hecho Naciones Unidas desde 1990 en adelante? Construyó un índice de desarrollo humano. ¿Qué es el índice de desarrollo humano? No es equivalente al concepto abstracto formulado por Sen de desarrollo humano. Pero ¿cuál es la funcionalidad del índice? La funcionalidad del índice es que nos permite conocer si nos estamos acercando o alejando a lo largo del tiempo y para cada uno de los países del mundo que conforman las Naciones Unidas al concepto general de desarrollo humano. El concepto de desarrollo humano incluye dimensiones abstractas como participación, como equidad, etcétera, que son muy difíciles de observar. ¿Qué hizo Naciones Unidas? Seleccionó 3 dimensiones del índice de desarrollo humano, que no son todas las que tiene el concepto, ojo, pero que nos permite tener una aproximación razonable que puede utilizarse dentro del sistema de medición actual que tienen los países del mundo para conocer si nos estamos alejando o acercando al objetivo. ¿Cuáles fueron esas dimensiones? En primer lugar, la económica, medida a través de un indicador que ha sido muy criticado con razón, pero que es el más disponible, probablemente el único disponible actualmente, que es el Producto Interno Bruto, que nos mide el tamaño de la actividad económica, no necesariamente un indicador de bienestar, ¿sí? En este caso por habitante, medido a través de ciertas técnicas que no voy a explicitar, en relación a la economía. Es decir, tenemos que, ¿cuántos satisfactores tenemos para satisfacer las necesidades humanas? ¿Cómo mejora nuestra capacidad de producir alimentos, servicios, de educación, salud, etcétera? La segunda dimensión que consideró importante el PNUD o Naciones Unidas para construir el índice de desarrollo humano fue la educación. No solamente es necesario producir, esto lo reconoce explícitamente CEN y la teoría del desarrollo humano, sino que tenemos que de alguna manera mejorar nuestra capacidad de realización a través del proceso educativo. Y la tercera educación fue salud. Entonces construyeron un indicador productivo, un indicador de educación, un indicador de salud, pueden llamarse índices de educación, de salud y de actividad económica, se juntaron. ¿En qué proporción? Un 33%, o sea, un tercio de cada uno conformaron el índice de desarrollo humano, y esto es medido anualmente por el PNUD en el informe de desarrollo humano que publican las Naciones Unidas desde 1990 hasta la actualidad. Entonces, así podemos ver si un país específico, el Ecuador, China, Haití o lo que sea, mejora o empeora para acercarse a un concepto teórico que es el concepto de desarrollo humano.
equitativo y sustentable. Vamos a concentrarnos nuevamente en el concepto de educación. Supongamos que esto sea educación. Esto tampoco se puede ver directamente en la realidad. Nosotros tenemos que medir, por ejemplo, qué porcentaje de niños cada año y en cada país va a la escuela. Si es posible, podemos de alguna manera integrar algo vinculado con la calidad de la educación. Se han hecho grandes avances en ese sentido, pero todavía estamos muy lejanos de la meta. En tercer lugar, la educación no es solamente asistencia primaria, entonces tenemos que ver asistencia secundaria, de nuevo su calidad, la equidad de género, para ponernos algunos ejemplos, de asistencia a la universidad, acceso a los sistemas educativos, etc. Es decir, combinando, en el caso del PNUD, ellos decidieron por razones de disponibilidad de información concentrarse en las tasas de asistencia de primaria y secundaria. Hay otros indicadores históricos de educación importantes, por ejemplo, la tasa de analfabetismo, es decir, el porcentaje de la población adulta que no tiene acceso a la educación. Combinando todo esto, yo puedo hacer un índice de educación que me dé el primer componente. De la misma manera, puedo hacer un índice de salud, un índice de economía. El PNUD ha refinado mucho estos conceptos y aquí tengo un índice de desarrollo humano. Esta es la idea básica del proceso. Entonces, básicamente tenemos tres dimensiones. Los índices que de alguna manera, ¿qué propiedad tienen? Que tienen correlaciones empíricas fuertes, asociaciones de empíricas fuertes con la teoría. Los indicadores, que de alguna manera, un índice normalmente tiene varias dimensiones, en este caso, economía, educación y salud. Los descomponemos y luego llegamos a la realidad. Aquí tenemos cómo llegamos finalmente a la realidad a través de censos, encuestas, que nos permiten conocer esto. Este es básicamente el proceso de ida, es decir, el proceso de diseño de aquí me hago una pregunta, aquí de alguna manera construyo indicadores generales que me permiten responder esta pregunta, analizo sus dimensiones y aquí termino con un instrumento de recolección de datos. Este instrumento de recolección de datos es múltiple porque la realidad es difícil de observar. Este proceso de recolección de información normalmente está vinculado con ciertas herramientas. En el caso que les estoy explicando serán censos, encuestas que se pueden hacer anualmente. Hay otras metodologías, si es que yo estoy trabajando sobre una comunidad, puedo hacer una investigación participativa y escribir un diario de campo, pero no un diario de campo donde cuente cualquier cosa, sino que dé respuesta a lo que me interesa investigar. Y voy a anotar, por ejemplo, las percepciones de la población sobre el medio ambiente y la deforestación en las comunidades indígenas de la Amazonía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo una pregunta sobre la percepción de sustentabilidad que tienen los pueblos indígenas, si estoy investigando, por ejemplo, el Sumacauce. Ya. Entonces, desde ese punto de vista, aquí tengo un conjunto de preguntas muy específicas que en general son múltiples, que de alguna manera no son caóticas, sino que deben ser elaboradas cuando yo elaboro un cuestionario, cuando yo elaboro una investigación cualitativa, para construir los indicadores, para que esos indicadores con cierta intencionalidad me den los índices. Entonces, ahora ya tengo el proceso de regreso. Supongamos que yo he terminado mi estudio de campo, yo tengo estos puntos de acá, entonces tengo que de alguna manera, como de las 450 preguntas que yo tengo en mi investigación, cuáles y cómo las vinculo con los indicadores, si estos indicadores de alguna manera me dan los índices, y cómo la relación entre los índices, por ejemplo, el concepto de sustentabilidad, yo puedo construir un índice que incluya la biodiversidad, la toxicidad, la conservación de la selva, en la Amazonía ecuatoriana. Aquí puedo tener un índice de intervención que me indica la magnitud, el impacto que tiene la actividad petrolera. Aquí puedo tener un índice económico que me indique las exportaciones de petróleo, la actividad minera, la producción de la agricultura o de la ganadería en la Amazonía, etcétera. Luego yo voy a vincular estos tres y ver cómo se relaciona la intervención humana con el concepto de equidad y sustentabilidad, que era lo que me interesaba al comienzo. Es decir, este proceso tiene dos dimensiones. Una dimensión de ida, donde yo diseño la investigación, y una dimensión de vuelta. Bueno, estos son los conceptos básicos que yo quiero mencionar. Y finalmente quisiera añadir algo muy importante. La investigación no es un proceso aislado consistente en un solo estudio. Si yo tengo dos extremos,
como se ven aquí, por un lado la teoría y por otro lado la realidad, una primera investigación parte de la teoría, llega a la realidad, regresa a la teoría, pero ya es una teoría consolidada, porque ya de alguna manera se ha realizado una investigación que puede validar o no los conceptos teóricos, y eso me formula nuevas preguntas, las nuevas preguntas de nuevo me conducen a la realidad, y así sucesivamente tenemos una especie de espiral, mediante la cual avanza en un proceso que Kuhn ha denominado de ciencia normal el conocimiento científico. Bueno, estas son las ideas básicas que yo quería presentar, y con esto terminamos esta breve introducción.